Dios te bendiga en esta mañana. Que el amor ágape de Dios sea derramado en tu vida de una manera especial. Nuevamente demos gracias al Señor por otro día más que nos regala en esta tierra para ver las cosas hermosas que Él ha creado. Vamos a seguir leyendo en la primera carta de Juan, en su capítulo 3, versículo 2, y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es nacido de Dios. Porque este es el mandamiento que habéis oído desde el principio, que os améis unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. En esta mañana el Señor nuevamente nos habla del amar a nuestros hermanos. Juan dice: amados, ahora somos hijos de Dios. Pero ¿cuándo es que nosotros somos hijos de Dios? Cuando amamos a nuestros hermanos. Cuando reconocemos que mi hermano, no importa la condición que tenga, no importa lo que haya hecho, yo sigo amando a mi hermano. Dice, aún no se ha manifestado, Jesucristo aún no se ha manifestado. Aún no hemos conocido a Dios cara a cara, pero dice que un día nosotros estaremos delante del gran trono de Dios y le conoceremos y le veremos tal y como Él es. Y dice que seremos semejantes a Él. Tú y yo somos semejantes a Dios porque Dios nos creó a su imagen y semejanza. Somos semejantes a Él porque Él tiene ojos para mirar, dice la palabra. Él tiene manos para palpar y para escupirnos. Él no tiene esculpido en la palma de sus manos. Él tiene pie para caminar, tú y yo lo tenemos. Tenemos nariz, oído, porque Dios oye. Dios también se sonríe y tú y yo lo hacemos. Por eso somos semejantes al Dios Todopoderoso. Él siente tristeza igual que tú y yo. Por eso dice que Él nos hizo semejantes a Él. Tú y yo somos semejantes a Dios. Mira que no somos cualquier cosa, somos semejantes. Él nos hizo semejantes a Él. Dice que y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro, porque Dios es puro. Dios ama al mundo entero, porque de tal manera nos amó que envió a su Hijo. Lo que Él no ama de nosotros es el pecado, porque Dios no tiene relación con el pecado. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. ¿Por qué, mi amado? Porque el pecado es infracción de la ley. Eso es como si tú pasaras un semáforo en rojo.
Tú sabes que al pasar un semáforo en rojo hay una ley que te condena. Pues así mismo sucede con el pecado. Cuando nosotros pecamos, hay una ley de parte de Dios que nos condena y viene la sentencia. Por eso que aquí Juan dice que nosotros sabemos que para eso apareció el Hijo de Dios, para quitar nuestros pecados, porque en Él no hay pecado. Jesucristo estuvo aquí como hombre, pero no pecó. Él tuvo todas las tentaciones que tú y yo tenemos aquí, pero Él no pecó. ¿Pero sabe por qué? Para poder limpiar nuestros pecados, porque para que tú y yo pudiéramos tener ese abogado que es Jesucristo, tenía Él que ser puro y sin mancha, que no tuviera acusación, que el Satanás no pudiera ir a acusarle delante de Dios. Jesucristo es santo, es puro y es el único que puede limpiar nuestros pecados. Por eso que cuando nosotros infringimos la ley pecando, dice que Él apareció para quitar nuestros pecados. El apóstol Juan sigue hablando y dice, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Atención a estas palabras. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, dice Juan, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. Todo aquel que le conoce cada día tratará de hacer justicia, de vivir una vida en justicia, de vivir una vida en amor. Te dije que no es que ya es perfecta aquella persona que le conoce, pero cada día estará tratando de llegar a la estatura del varón perfecto. ¿Cómo? Solo no. El Espíritu Santo de Dios, que es el que guía a toda verdad y a toda justicia. Cada vez que vayas a dar un paso y no es agradable a Dios, el Espíritu Santo te guiará al camino de rectitud. Dice que el que practique el pecado es el diablo. Estas palabras están escritas aquí. Y fue el Espíritu Santo que se la dio a Juan. A veces hay palabras duras que las personas no quieren escuchar. En una ocasión, Jesús, en Juan capítulo 32, en su versículo 32 en adelante, que Jesús le estaba hablando a los judíos. Y Jesús le decía, si permanecieres en mí, seréis verdaderamente libres. Y ellos les dijeron, nosotros no hemos sido esclavos, porque somos hijos de Abraham. Pero Jesús le dijo que ellos no eran libres y que su padre era el diablo. Y ellos se enojaron mucho. ¿Por qué? ¿Y por qué ellos se enojaron? Jesús le dijo de esta manera porque sus obras eran malas. Porque Jesús estaba ahí predicándole y diciéndole cómo tenían que vivir, pero ellos querían vivir a su manera. Entonces Jesús no le quedó otra que decirle, mire, el padre de ustedes es el diablo. Porque si su padre fuera Dios, ustedes no quisieran matarme. Y todo aquel que infringe la ley, que anda practicando el pecado, Juan dice aquí, el que practique el pecado es del diablo. ¿Y sabe por qué? Porque el diablo peca desde el principio. El diablo pecó desde el principio. El primer pecado se realizó en el cielo. Cuando Satanás quiso sentarse en el trono de Dios, su corazón se llenó de envidia, su corazón se llenó de vanagloria, su corazón se llenó de orgullo. Y dijo, he aquí, subiré y me sentaré en el monte. ¿Y quién puede sentarse a donde está Dios? Pero esto le llegó al corazón de Satanás.
Él no se conformó con que Él era el que dirigía todos los ejércitos del cielo. Él no se conformó con eso y pecó contra Dios, queriéndose sentar en el trono de Dios. Por eso es que aquí la palabra dice que Él peca desde el principio y por eso fue arrojado. Por eso es que el que practique el pecado dice que es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero hay algo, mi amado y mi amada que estás escuchando, que es lo más importante. No es lo que Satanás hizo, es lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Que dio su vida en rescate por todos nosotros para quitar nuestros pecados. Porque para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Eso es lo importante aquí, que Él está vencido a través de la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Yo te puse el ejemplo de qué es practicar el pecado. Porque no es que tú y yo no vamos a fallar, porque para eso apareció el Señor Jesucristo, para perdonar nuestros pecados. Pero el problema es cuando tú practicas el pecado. ¿Por qué? Porque dice, todo aquel que practica el pecado es del diablo, pero todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. ¿Sabe por qué? Porque te dije que el Espíritu Santo de Dios estará ahí. Para cuando tú quieras practicar el pecado, el Espíritu Santo estará para redarguirte, para convencerte de pecado y hacerte apartar de ese pecado. Entonces dice que en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Por qué, mi amado? Porque este es el mandamiento que desde el principio el Señor nos ha dado. No solamente yo debo amar a mi pareja porque es mi pareja. No solamente debo amar a mi hermano de sangre carnal porque es mi hermano. No solamente debo amar a mi hijo porque me queda al lado o al que yo crea que me caiga bien. Este es el mandamiento que Dios nos dio desde el principio. Amaos unos a otros. Este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Que nos amemos unos a otros. Jesús nos da este mandamiento. Amados, debemos amarnos unos a otros. En Juan capítulo 13, Él dice, versículo 34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor unos por otros. Este es el mandamiento que el Señor nos da desde el principio. Nosotros nos vamos al libro de Génesis y también vemos a estos dos hermanos, pero ya estos dos hermanos eran hermanos de carne. Y dice que uno mató al otro. ¿Por qué lo mató? Porque era del maligno. Este es Caín, que mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque sus obras eran malas y la de Abel eran buenas. Así que en esta mañana, líbrenos Dios a nosotros, que seamos como Caín y que no amemos a nuestros hermanos. Y cuando te estoy hablando de nuestros hermanos, te estoy hablando de aquel que tú lo tienes también como tu enemigo. Ese es tu hermano. De aquel también que tal vez tú no puedas conocer. Ese es tu hermano y tu hermana. Ese es tu prójimo que debes ayudar si está en necesidad. Este es el amor ágape de Dios. Dios te bendiga en esta mañana. Pídele a Dios que establezca tu reino en su vida, su reino. Qué fácil es decirte, Dios del cielo, llamar en tiempo de
necesidad. Hacer tu voluntad, sueño y anhelo. Me rindo ante tu altar, establece tu orden, ven, gobierna mi casa, toma mi corazón, siéntate a reinar, te declaro, Señor, dueño de mi vida, establece tu orden, quiero hacer tu voluntad. Establece tu orden, pero ven, gobierna en mi casa, toma mi corazón, siéntate a reinar, te declaro, Señor, dueño de mi vida. Establece tu orden, mi vida no será igual. Pídele a Dios que establezca su orden en tu vida y que el amor ágape de Dios se derrame en tu vida. Que Dios te bendiga, pasa feliz día y recuérdate de sacar un momento de hablar con Papito Dios.